Génesis 4. La primera sangre y el primer grito. Fuera del huerto, el mundo seguía siendo mundo. La luz todavía amanecía, el cielo seguía extendido, la tierra aún podía dar fruto. Pero algo había cambiado para siempre. Ahora el hombre caminaba con un peso dentro. Ya no existía esa inocencia transparente que no se avergüenza. Ahora existía memoria. Existía temor, existía la conciencia de que una elección puede torcer el destino. Adán y Eva habían sido expulsados del Edén, pero no estaban expulsados de la vida. Seguían respirando, seguían trabajando, seguían aprendiendo a vivir en una tierra que ya no era suave, una tierra que respondía con resistencia. Ahora el pan no era regalo fácil, era resultado de sudor. Y en esa vida nueva, llegó algo que debió sonar como esperanza en medio del juicio. Nacieron hijos. 2 hermanos, 2 caminos. Eva concibió y dio a luz a Caín. Su nombre se pronuncia como una declaración. He adquirido varón con la ayuda de Jehová. Es como si, aun con el dolor de la caída, Eva sintiera que el futuro no estaba cerrado. La vida seguía brotando, y en el corazón humano, incluso en un mundo herido, siempre nace una chispa de esperanza cuando llega un hijo. Después nació Abel. El texto es breve al presentarlo, pero su brevedad casi duele. Abel aparece como un soplo delicado. Su nombre, asociado con lo fugaz, parece anticipar el tono de su historia. Los hermanos crecieron. Caín se volvió labrador, tenía las manos pegadas a la tierra. Sabía de estaciones, de semillas, de paciencia y frustración. Conocía el arte difícil de insistir cuando la tierra no quiere dar. Abel se volvió pastor de ovejas. Vivía más cerca del movimiento del rebaño, del instinto, del cuidado. Era otro tipo de trabajo, otro tipo de relación con la vida. No cultivarlo quieto, sino protegerlo vivo. 2 hermanos en una misma casa, con 2 maneras de sostener la existencia. La primera ofrenda y el primer conflicto invisible. Pasó el tiempo y ambos llevaron ofrenda a Jehová. Caín trajo del fruto de la tierra. Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más escogido. El texto no se detiene a explicar con detalle todas las razones, pero deja claro el resultado. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. No fue solo un asunto de qué ofrecieron, sino de cómo y desde dónde lo ofrecieron. Porque Dios no mira solo manos, mira corazón. Hay ofrendas que son rutina y ofrendas que son entrega. Hay ofrendas que son, toma, para cumplir, y ofrendas que son, te doy lo mejor porque reconozco quién eres. Y cuando Caín lo vio, algo se encendió dentro. No fue arrepentimiento, fue enojo. El rostro se le cayó. La mirada se oscureció, porque hay algo dentro del hombre que, cuando se compara, se vuelve ácido. En vez de mirar hacia arriba para corregirse, mira hacia el lado para resentirse. Caín no se entristeció por su falta, se enfureció por la aceptación del otro. Ese es uno de los venenos más viejos del mundo. La envidia disfrazada de justicia. La voz de Dios. Advertencia antes del abismo. Entonces Dios habló a Caín, no con golpe inmediato, sino con una pregunta. ¿Por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios no hace la pregunta porque ignora, la hace para abrir conciencia, para detener el derrumbe interior antes de que se vuelva acto. Luego le dio una enseñanza sencilla y terrible. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. La imagen es poderosa. El pecado no es solo una idea. Es como una bestia agazapada, esperando el momento de entrar. Está cerca, está listo, y no entra por fuerza si el corazón no le abre. Dios le dijo algo más. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, no estás condenado a caer. Puedes dominar esto, puedes elegir, puedes detenerlo. Era una oportunidad de volver. Una mano extendida antes del precipicio. Pero Caín no tomó esa mano. El campo, el primer asesinato. Caín habló con Abel. El texto no detalla las palabras, y esa ausencia hace la escena más fría. Como si no importara el diálogo, porque lo importante era el corazón decidido. Lo llevó al campo, lejos de la casa, lejos de cualquier testigo, lejos del ruido. Allí, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Con esa acción entró algo en la historia humana que no había entrado así antes: la violencia fratricida. El primer asesinato, la primera sangre humana derramada por odio. La tierra, que ya había sido maldecida, recibió sangre. Y el mundo aprendió una nueva oscuridad. No solo existe la muerte como destino. Existe la muerte como decisión. La pregunta que atraviesa siglos. Entonces Dios habló otra vez. ¿Dónde está Abel tu hermano? La pregunta es directa, no es un misterio, es una confrontación.
Y Caín respondió con una dureza que parece imposible. Hasta que uno recuerda cuántas veces el corazón humano se endurece para no sentir culpa. No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa frase es una herida en la historia, porque sugiere que el hombre intenta quitarse responsabilidad del otro, como si la vida del prójimo fuera asunto ajeno. Pero Dios no dejó pasar el crimen como si fuera un detalle. ¿Qué has hecho? Y luego, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa imagen es tremenda. La injusticia no se borra con silencio. La sangre tiene voz, el dolor de los inocentes no desaparece porque el culpable lo niegue. La tierra misma se vuelve testigo. El juicio, vivir con el peso. Dios declaró juicio sobre Caín. La tierra ya no le daría su fuerza. Su trabajo sería más duro. Se volvería errante y vagabundo. En otras palabras, la tierra, que Caín cultivaba, se convertiría en su resistencia. El pecado rompe no solo relaciones, rompe la relación con la creación. Caín respondió con una mezcla de miedo y desesperación. Grande es mi castigo para ser soportado. Y expresó su temor. Ser expulsado, ser vulnerable, ser asesinado. Aquí aparece una tensión humana. Incluso el culpable teme ser víctima. Incluso el que destruye teme ser destruido. El pecado convierte al hombre en amenaza y en temeroso al mismo tiempo. Entonces Dios hizo algo que sorprende. No lo mata, no lo elimina de la historia. Le puso una señal, una marca, para que nadie lo matara. Dios no aprobó su pecado, pero tampoco permitió que el mundo se tomara la justicia por su mano en ese momento. La marca de Caín queda como un misterio, pero su significado es claro. Caín viviría, cargando el peso de lo que hizo. Y Caín se fue, se alejó de la presencia de Jehová y habitó en la tierra de Nod. El nombre, Nod, suena a errar, a vagar. Es como si su destino quedara resumido. Caminar sin hogar real, con una historia que no se puede deshacer. La ciudad. Construir para cubrir el vacío. Caín tuvo descendencia, y en vez de volver a un corazón humilde, construyó. Construyó una ciudad, la llamó con el nombre de su hijo. Ese detalle es profundo. Después del asesinato, después del juicio, el hombre busca seguridad en muros. Busca identidad en construcciones, busca permanencia en un nombre. Es como si Caín intentara fabricar un Edén de piedra, sin Dios, y su línea siguió, nombres tras nombres, generaciones, desarrollo. Cultura y violencia. Dos frutos del mismo corazón. Entre los descendientes aparecen figuras asociadas con avances. Hay quienes desarrollan ganadería, otros instrumentos musicales, otros trabajan metales. Es un retrato interesante. La humanidad progresa culturalmente incluso con el corazón herido. La caída no destruyó la creatividad humana. Todavía se puede crear belleza, música, herramientas. El ser humano sigue llevando destellos de su propósito original. Pero junto con la cultura aparece la violencia. Lamec, un descendiente, pronuncia palabras que son como una canción oscura. Habla de haber matado a un hombre y se jacta de venganza multiplicada. Ya no es solo crimen, es orgullo de crimen. Eso muestra cómo el pecado puede escalar. Lo que en Caín fue odio y culpa, en generaciones después se vuelve jactancia. La violencia deja de ser vergüenza y se convierte en identidad. Y ahí se ve el mundo alejándose más. No solo pecan, sino que celebran el pecado. Set. La línea de la esperanza. En medio de esa oscuridad, el capítulo vuelve al hogar de Adán y Eva. Tuvieron otro hijo. Lo llamaron Set. Eva dijo algo como, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. Set aparece como una señal de continuidad. Como si la historia dijera, la muerte no cerró el futuro. El mal golpeó, pero no ganó todo. Y Set tuvo un hijo llamado Eno con acento agudo S. Y entonces el capítulo termina con una frase que parece pequeña, pero es un giro de luz. Entonces comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová. Eso significa que, aunque la humanidad estaba fracturada, todavía había quienes buscaban a Dios. Todavía había quienes no querían vivir solo con violencia y orgullo. Todavía había oración. Todavía había reconocimiento. Como si, en medio de una tierra que ya conoció sangre, naciera también una esperanza. El hombre puede volver a llamar a Dios. Génesis 3. La grieta en el corazón del paraíso. El huerto estaba vivo, no solo por los árboles cargados de fruto, ni por el agua que corría como una vena clara, ni por el aire fresco que parecía limpio de toda amenaza. Estaba vivo porque allí, en ese lugar, el corazón humano todavía no conocía la sombra que viene después de la culpa. Adán y Eva caminaban sin miedo. La creación era un hogar. El trabajo era sencillo. El descanso tenía sentido. Y lo más increíble, podían ser vistos sin querer esconderse. La desnudez no era vergüenza, era transparencia.
Pero en medio de ese mundo perfecto, existía una realidad silenciosa, la libertad. La libertad era un regalo, y también era un riesgo. Porque el amor verdadero necesita elección, y donde hay elección, existe la posibilidad de romper la confianza. Había un límite en el huerto. Un árbol del cual Dios había dicho que no comieran. No porque faltara abundancia. Había fruto por todas partes, sino porque el límite guardaba algo sagrado, la relación. El límite era la forma visible de una verdad invisible. La vida se sostiene en confiar en Dios. Y ahí, en la frontera de ese límite, apareció la voz que no quiere confiar. La serpiente y la pregunta que abre la puerta. La serpiente era astuta, no entra a la historia con un rugido, sino con una conversación. No llega con guerra abierta, sino con palabras suaves, como si la mentira necesitara parecer razonable para entrar al corazón. Su primera frase fue una pregunta. Y no fue cualquier pregunta. Fue la clase de pregunta que tuerce la percepción de todo. ¿Con qué Dios os ha dicho? El mal empezó sembrando dudas sobre lo que Dios había hablado. Porque si logras que alguien dude de la palabra de Dios, no necesitas empujarlo al precipicio. Solo necesitas que camine solo hacia él. La pregunta parecía inocente, pero llevaba una intención: presentar a Dios como restrictivo. Como alguien que prohíbe por capricho. Como alguien que no es padre, sino controlador. Eva respondió. Aclaró que sí podían comer de los árboles del huerto, excepto de ese árbol. Incluso añadió que no lo tocaran. En esa respuesta ya se percibe algo. Cuando el corazón se acerca a la duda, a veces exagera el mandato, como si Dios fuera más duro de lo que es. El temor empieza a deformar la voz de Dios. La serpiente no discutió el fruto primero. Atacó la consecuencia. No moriréis. Fue una contradicción directa, una negación frontal, y luego ofreció la promesa que ha seducido al hombre desde el principio. Dios sabe que, seréis como Dios. Ahí estaba el veneno central. No necesitas a Dios, puedes ser tu propio Dios. No era solo tentación a comer, era tentación a tomar control, a definir por tu cuenta el bien y el mal, a vivir sin rendición. La serpiente pintó a Dios como alguien que oculta algo bueno. Como si la obediencia fuera pérdida y la desobediencia fuera ganancia. Como si el límite fuera una cárcel y no una baranda. La mirada que cambia. Eva miró el árbol. Antes, ese árbol era simplemente un límite. Un recordatorio. Una línea que no se cruzaba. Pero ahora, con la semilla de sospecha, el árbol cambió de rostro. Ya no era lo que Dios dijo que no. Era lo que me están negando. Ya no era advertencia. Era posibilidad. Y el texto lo dice con precisión. El fruto era bueno para comer, agradable a los ojos, y deseable para alcanzar sabiduría. 3 puertas se abrieron al mismo tiempo. Apetito, belleza, ambición. Eva tomó, comió, y luego dio a Adán, que estaba con ella. Y él comió. No hubo trueno, no hubo grito, no hubo señal inmediata en el cielo. Pero el mundo cambió, no por fuera, por dentro, los ojos abiertos, el nacimiento de la vergüenza. Entonces se abrieron los ojos de ambos. Pero no se abrieron hacia la grandeza que la serpiente prometió. Se abrieron hacia una realidad más dura. La conciencia de la ruptura. No fue un despertar luminoso. Fue un despertar doloroso. De pronto supieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no había vergüenza. Ahora, la desnudez se volvió amenaza. Porque la vergüenza no es solo sentir que estás expuesto. Es sentir que si alguien te ve tal como eres, te rechazará. La vergüenza es miedo a ser conocido. Entonces hicieron lo que el ser humano sigue haciendo. Buscar una solución superficial para una herida profunda. Cortaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cubrir el cuerpo, como si el problema estuviera en la piel y no en el alma. Pero la ropa improvisada no curó el temblor interior. Y luego ocurrió algo todavía más revelador. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Y se escondieron. Ese es el giro trágico. El huerto, que era hogar, se volvió lugar de escondite. La presencia de Dios, que era paz, se volvió temor. El pecado cambió la relación. No porque Dios dejara de ser bueno, sino porque el corazón humano dejó de ser limpio. La pregunta, ¿dónde estás? Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? Dios no preguntó por desconocimiento. Preguntó para provocar confesión, para abrir una puerta de vuelta, para que el hombre saliera del escondite. Y Adán respondió desde la sombra. Tuve miedo, y me escondí. Ahí está el primer fruto del pecado. Miedo. Miedo de Dios, miedo de ser visto, miedo de enfrentar. Dios preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol. No era un interrogatorio para humillar. Era una oportunidad para decir la verdad. Pero el pecado, además de producir vergüenza, produce otra cosa, defensa. Y Adán se defendió culpando. La mujer que me diste. No solo culpó a Eva,
Indirectamente puso a Dios en la ecuación, como si la culpa fuera compartida por el Creador. Es como si dijera, si ella no existiera, la culpa se volvió acusación. Entonces Dios miró a la mujer. Y Eva también se defendió. La serpiente me engañó. Y sí, hubo engaño. Pero también hubo elección. Así, en pocos momentos, la armonía se quebró. El hombre contra la mujer contra la serpiente, ambos justificándose ante Dios. El pecado no solo separa de Dios, separa entre personas. La verdad de Dios, juicio y promesa. Dios no ignoró lo ocurrido. No fingió que nada pasó. Porque el amor verdadero no se construye sobre mentira. Entonces habló. Primero habló a la serpiente. La maldición cayó sobre ella. Humillación, derrota, una imagen de caída. Pero en medio de esas palabras hay una promesa crucial, como una semilla de esperanza en terreno oscuro. Habría enemistad, habría lucha, y un día, la descendencia de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente heriría el talón. Es una frase misteriosa y profunda. El mal no se quedará reinando sin oposición. La historia tendrá una respuesta. Habrá victoria, aunque cueste dolor. Luego habló a la mujer. El dolor se multiplicaría en la maternidad, y la relación con el marido ya no sería una armonía natural. Aparecería tensión, deseo de control, lucha de fuerzas. El pecado no solo afecta lo espiritual, afecta la vida diaria, la familia, la intimidad. Luego habló al hombre. La tierra sería maldita por causa de él. No porque la tierra fuera mala, sino porque el pecado del hombre afectaría la creación que debía cuidar. El trabajo se volvería pesado. Espinos, cardos, sudor. La vida ya no sería simple. El mundo resistiría. Y al final, la frase que cae como peso. Polvo eres, y al polvo volverás. La muerte entró como sentencia. No como capricho, sino como consecuencia de la ruptura con la fuente de la vida. Un acto de misericordia en medio del juicio. Y sin embargo, aquí ocurre algo que muestra el corazón de Dios. Incluso cuando declara juicio, no deja de cuidar. Adán llamó a su mujer Eva, madre de todos los vivientes. Aunque había muerte anunciada, había vida por venir. Es como si Adán, en medio del juicio, se aferrara a la continuidad. Luego Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva, y los vistió. Esto es más que ropa. Es un gesto de compasión. Dios cubre lo que ellos no pueden cubrir de verdad. Dios no deja al hombre en su vergüenza. Lo viste, lo protege, lo prepara para salir. Porque una cosa es pecar y otra es quedar abandonado. La expulsión. Perder el huerto, conservar la vida. Entonces Dios dijo algo que muestra la gravedad del momento. El hombre no debía comer del árbol de la vida y vivir para siempre en su estado caído. No era crueldad, era misericordia extraña, porque vivir eternamente con el corazón roto no sería vida plena. Sería eternizar la ruina. Así que Dios lo sacó del huerto. El huerto que era hogar quedó atrás, y puso querubines, y una espada encendida que se revolvía, guardando el camino al árbol de la vida. Esa imagen es fuerte. No se puede volver al paraíso como si nada. La santidad no se atraviesa con manos sucias. La vida con Dios no puede reconstruirse sobre desobediencia sin reparación. Y así comenzó la vida fuera del Edén. No sin Dios, pero sí fuera del lugar perfecto. Con sudor, con espinas, con dolor, y con una promesa enterrada en la historia. Que el mal no ganaría para siempre.